Dios te bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana amada y le damos las gracias a Dios por este día de vida que Dios nos ha extendido. Gracias a Dios por su grande misericordia del Señor. Aquí estamos. Gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Y por la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy de poder tú escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? La cual te da vida, ¿verdad? Me da vida también a mí, ¿verdad? La cual si tú la recibes pues y la pones por obra, ¿verdad? Dios ha venido a darte vida el día de hoy, déjame decirte, ¿verdad? Y a bendecirte, porque esta palabra es bendición para tu vida, ¿verdad? Así como lo es para la mía, ¿verdad? ¿Me entiende? Si tú la recibes y la pones por obra, Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Va a obrar en tu vida, te puedo decir, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Ahí dice esta palabra, ¿verdad? Es la que Dios tiene para mi vida y dice, voy a ser hacedora de ella, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le encanta, te voy a decir. La obediencia, dice el Señor, ¿verdad? A Él le encanta esa obediencia, ¿verdad? Pues yo te digo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Siempre le hagas esta invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida y que se queden a morar contigo siempre, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia, dice el Señor. Y sin el Espíritu Santo, sin la dirección de Él, te puedo decir, tú y yo pues estábamos perdidos. Pero el día de hoy Dios quiere, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? También te quedes ahí al Espíritu Santo, que le permitas a morar, que sean ellos que te den el entendimiento, el discernimiento a tu vida, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a estar orando, que sea Dios derramando sabiduría, derramando, ¿verdad? Inteligencia de su palabra, ¿verdad? ¿Me entiende? Que tú la puedas comprender y ponerla por obra. Vamos a estar orando. Padre, mi Dios poderoso que estás en los cielos, te doy las gracias por este día, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú me permites, Padre poderoso, de poder compartir esta tu palabra, Padre bendito Dios, Señor. Bendice y prepara, Señor, esos corazones, Padre, esos oídos, Padre, que están oyendo tu palabra o que van a escuchar, Padre, bendito Dios, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, poderoso Dios, Señor, que esta palabra tuya, Señor eterno, la puedan recibir, Padre, poderoso Dios, Señor, esta vida, Padre, que usted le tiene extendida, Padre, poderoso Dios, Señor. Oh, bendito Dios, sea usted, Padre, obrando, sea usted dando sabiduría, Padre, derramando inteligencia, Padre, dando, Padre, ese entendimiento, Padre poderoso, a tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego, Padre, que esté usted ayudando, bendiciéndolos, Padre. Padre, bendito Dios, ahí en su lucha, en su prueba, Padre poderoso Dios, Señor, sea usted obrando, Padre poderoso Dios, Señor amado. Usted libertando, Padre, en el nombre de Jesús. Usted sanando, Padre, en el nombre de Jesús, oh mi Dios de poder, Señor. Gracias, mi Dios de poder, Señor amado. Estoy en tus manos, Padre poderoso Dios, Señor. Ponga esas palabras, Padre bendito Dios, en mi boca, Padre poderoso Dios, Señor. Esas palabras tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Les voy a pedir que si tienen una Biblia, vayan buscando, ¿verdad? En el libro de Efesios 4:30 al 32, ¿verdad? Ahí vamos a estar meditando. Es necesario que si usted tiene una Biblia, ¿verdad? La saque, la abra y vea lo que se le está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra que está saliendo, ¿verdad? Que salió, ¿verdad? También, ¿verdad? Un momento de la boca de Dios y que sigue dando vida el día de hoy en estos tiempos también, ¿verdad? Y que va a salir el día de hoy también para nuestra vida, para tu vida, ¿verdad? ¿Me entiende también? ¿Para qué? Nos dé vida a nosotros, ¿verdad? Si tal vez tú te has desviado del camino del Señor y no estás haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte que hoy es el momento de que tú te vuelvas a los caminos del Señor, que hoy es el momento de que tú, ¿verdad? Quites todo aquello que tengas que quitar, que Dios le desagrada, y de que tú el día de hoy decidas, ¿verdad? Entregarle tu vida al Señor y vivir, ¿verdad? Como Dios quiere que tú vivas, ¿verdad? No como tú quieras, ¿verdad? No, sino que como Dios quiere, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador, acuérdate de aquel que te formó, de aquel que te hizo, de aquel que te está dando la vida. Así que si Él es tu Padre, si a Él es el que tú clamas, ¿verdad? Es necesario que tú le obedezcas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que tú obedezcas, ¿verdad? La autoridad de Dios, ¿verdad? Que yo obedezca la autoridad de Dios, lo que Dios quiere, ¿verdad? Que yo haga, lo que Dios quiere que yo viva. Se vive como Dios nuestro Padre quiere, ¿verdad? No como tú quieras, no como el mundo quiera, no hacer tu voluntad, sino la voluntad de aquel
que está en los cielos, que nos ha dado la vida, ¿verdad? Y que nos ha muerto por vosotros, ¿verdad? ¿Me entiende? Aquel que te da ese aire que tú estás respirando el día de hoy, ¿verdad? Sea agradecido, ¿verdad? Sea agradecida, ¿verdad? También, ¿verdad? De que tú, ¿verdad? Busques del Señor, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo el tema la vida del creyente y quien mora el Espíritu Santo. Esa es una vida que todo creyente, que todo aquel que dice tengo a Dios, creo en Dios, ¿verdad? Que la tiene que llevar. Y si no la lleva, entonces, ¿verdad? Déjame decirte que no tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es tan clara la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Que aquel que cree, haga, ¿verdad? Las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está creyendo a Él, que es Dios que está hablando, ¿verdad? Entonces es necesario que si tú dices, tengo a Dios, es necesario que tú empieces a hacer las obras dignas de arrepentimiento. Es necesario que las cosas que tú hacías antes ya no las hagas. Es necesario, ¿verdad? Que tú no contristes al Espíritu Santo, porque Dios, ¿verdad? Ha dejado su Espíritu Santo. Vamos a hablar tocante eso. Y así que también el diablo, dice el Señor, que cree, pero este tiembla, ¿verdad? Así que tú, si estás creyendo, vive una vida, pero con el Espíritu Santo en ti, no el espíritu del diablo, ¿verdad? Porque el diablo te lleva a matar, a hurtar, a destruir, a pecar, a hacer cosas que desagradables, lo que hace el mundo, ¿verdad? Eso es lo que te lleva el diablo. Pero el Espíritu Santo, ese te sella, ese te guía a hacer cosas buenas. Vamos a hablar tocante eso, ¿verdad? En el libro de Efesios 4:30, vamos a empezar a leer, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios dice en su palabra. Entonces, lo primero que Dios te está diciendo, que nos dice es, y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, ¿verdad? El Espíritu de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Cuando Dios crió la tierra, ¿verdad? Te formó a ti, me formó a mí, formó todo. Entonces Dios fue el que lo hizo. Entonces, después cuando entró el pecado en la humanidad, ¿verdad? Entró el pecado por la desobediencia del hombre. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dios nos destituyó de la gloria de Dios. Todos pecamos, ¿verdad? ¿Me entiende? Tú también, yo también, ¿verdad? Dice el Señor. Pero entonces dice el Señor, ¿verdad? Que el Señor dice, ¿verdad? Se había arrepentido de haber hecho al hombre, ¿verdad? Se siguió la humanidad multiplicando la maldad, todo, ¿verdad? Dios mandó diluvio y todo eso. El pecado se multiplicó. Pero un día vino Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Se encarnó, dice, ¿verdad? Y mandó a su Hijo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo para morir por tus pecados, para que nosotros pudiésemos obtener el perdón, ¿verdad? El intercesor, ¿verdad? Que vino a pagar ese precio, ¿verdad? Por tus pecados, por mi pecado, fue el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, entregó su vida ahí y resucitó el tercer día por tu culpa, por mi culpa, por mis pecados, ¿verdad? ¿Me entiende? Él murió para eso, para ir y interceder con el Padre, ¿verdad? Para que obtuviésemos el perdón, ¿verdad? De pecados. Entonces Él dijo, me voy, dice, ¿verdad? Y no los dejo huérfanos, sino que mando al Consolador, al Espíritu Santo, el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Es decir, todo creyente no está solo. No estamos solos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, quien está día con nosotros ahí cuidándonos, le puedo decir. ¿Por qué?
El Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo de Dios. Dios lo envía. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo, me voy, no lo dejo solo, os rogaré al Padre que mande otro consolador, al Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia. Ahí entra la personalidad del Espíritu Santo, la Trinidad. Dios Padre que envía a su Hijo. El Hijo que murió por vosotros se va y Él intercede por vosotros, pero dice, aún ahí está el Espíritu Santo. Me quedo en espíritu, ahí dice el Señor. Dios Padre le dejo, ¿verdad? A mi Hijo yo y uno solo en espíritu, lo cual el ser humano no lo puede ver. Tú con tus ojos naturales, así por la naturaleza, no lo puedes ver, pero el Espíritu Santo, Dios nos los ha dejado. Dios dice, ¿verdad? Que con esa, dice el Señor, con ese Espíritu Santo que no es de nosotros, pero es de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo dejó? Como te decía, para que te guíe, para que Él te enseñe, para que Él nos traiga a leer la palabra de Dios, nos diga cómo conducirnos, nos diga porque nosotros como seres humanos, dice el Señor, que hay caminos que el hombre, como mujer, como ser humano, lo podemos ver derecho. No, esto es bueno, esto está bien, nomás. Pero dice el Señor, no, tú te equivocas. Tú como ser humano te equivocas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios no se equivoca, dice, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? A ti te parece recto, dice el Señor, lo que estás haciendo, pero no es recto, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu fin es muerte. Si tú estás en el pecado, haciendo siempre lo malo, tu fin tarde o temprano va a llegar, te va a regresar la maldad. Si tú te estás haciendo, consumes mucha droga, estás haciéndote droga y tú dices, bueno, tantito, ¿verdad? Y todo eso, tarde o temprano te enfermas y te mueres, ¿verdad? Si tú consumes mucho alcohol, tú estás ahí, no, tal vez un traguito, un poquito, ahí te vas, te estás haciendo daño a tu salud, ¿verdad? ¿Cómo es la actitud de un ser humano que no tiene al Espíritu Santo, que no se deja dirigir por él? Entonces dice el Señor, que ahora en día hay creyentes que se dicen que tienen a Dios, que creen en Dios y que todavía están haciendo cosas malas a las cuales a Dios le desagrada, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? En otras palabras, nos da a entender que si siguen haciendo las cosas malas, no mora el Espíritu Santo. Pero si están haciendo las cosas buenas, ¿verdad? Entonces sí están siendo conducidos por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué? Tal vez por un momento, cuando vinieron, le entregaron su vida a Dios, obedecieron por un momento, pero empezaron a hacer lo malo como miraban que el mundo lo hacía. Entonces estas personas tienen contristada al Espíritu Santo, dice el Señor. Y eso es lo que Dios manda ahora en día, en este momento, en este día. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. No lo contristes, dice el Señor, con el cual, te está diciendo quién es Él, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, dice, para el día de la redención. ¿Con qué propósito? Dios te selló ahí, ¿para qué? Para que Él te redimiera, para que Él te instruyera, para que Él te dijera las cosas buenas, ¿verdad? Pero tú, ¿qué haces? Sigues caminando conforme a tus pensamientos, conforme a tus caminos y empiezas a contristarlo, es lo que Dios dice. Y no lo contristes, dice el Señor más. Porque con Él tú fuiste sellado para el día de la redención, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, quítese de vosotros toda amargura. Ahora hay creyentes amargados, que dice el Señor, ¿verdad? Ahora hay creyentes, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Enojado, enojones, ¿verdad? Le puedo decir que por todo Dios, si Dios le dice a esto, ya se enojaron que porque le dijeron que hiciera esto para Dios. Ya se enojaron por esta otra cosa, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ¿verdad? Que si tú eres un creyente, tú le vas a servir a Dios, tú vas a guardarte para Dios, tú lo vas a hacer con amor para Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor que tú tienes que dejar esa amargura. Dice el Señor que tienes que dejar ese enojo, que no te enojes. ¿Por qué? Porque si no tú contristas al Espíritu Santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces deja esa ira, deja esa gritería, dice el Señor, porque ahora hay cristianos que todavía se echan pleitos allá con el prójimo, ¿verdad? O con su matrimonio o con sus hijos peleándose los unos a los otros.
gritándose los unos a los otros, diciendo cosas indebidas los unos a los otros, deseándose lo peor los unos a los otros. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué estás contristando al Espíritu Santo cuando tú que dices que tienes a Dios, entonces no estás viviendo la vida de un creyente que tiene al Espíritu Santo de Dios? Entonces, es lo que Dios viene a aclararte, ¿verdad? Que tú entiendas que Dios no puede ser burlado, que Dios conoce a lo suyo y que Dios sabe que muchos ahora en día están tomando el nombre en vano de Dios y tienen contristado al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue habiendo esa gritería, esa maledicencia, maldiciendo al prójimo, maldiciendo al hermano que le vaya mal, ¿verdad? ¿Me entienden? Ahí están, ¿verdad? Y dicen que son creyentes. Y dicen que tal vez, ¿verdad? ¿Me entienden? Son hijos de Dios, que le creen a Dios y siguen haciendo cosas malas, siguen viviendo como el mundo vive, haciendo el pecado, ¿verdad? No han renovado ese espíritu, ¿verdad? No viven conforme a la justicia de Dios, no viven conforme a la santidad de Dios, ¿verdad? No viven conforme a la verdad de Dios, siguen viviendo en ese mismo viejo hombre, dice el Señor. Siguen esos mismos en borrachera, estos mismos en idólatra, amando todavía, ¿verdad? La gritería, amando el enojo. Eso es una idolatría, ¿verdad? Amar algo que a Dios no quiere que tú ames. Dios quiere que ames lo bueno, lo benigno, dice el Señor, ¿verdad? Entonces son personas que hay maledicencia, que están deseándole mal a los otros, dice, ¿verdad? Entonces, y también hay mucha malicia, dice el Señor, ¿verdad? Personas que son creyentes, tienen contristado al Espíritu Santo, que no viven la vida de creyente, son personas con malicia. Ten cuidado, cuando tú haces algo con malicia, cuando tú ya sabes lo bueno, lo que Dios quiere para tu vida, cuando Dios ya te ha dicho, apártate de esto, ¿verdad? De este pecado. Ya no seas adúltero, ya no seas afeminado, ya no seas maldiciente, ya no seas idólatra, ya no seas borracho, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, ¿verdad? Tú lo estás haciendo con malicia porque tú ya estás sabiendo que Dios te lo está diciendo y tú sigues haciéndolo, ¿verdad? Entonces dice el Señor que en ti tú no le crees a Dios, que tú tienes el Espíritu Santo contristado, porque si tal vez un día tú hacías lo bueno y ahora te volviste a hacer las cosas malas, entonces dice el Señor, tienes el Espíritu Santo contristado y no llevas una vida como el creyente que lleva al Espíritu Santo la tiene que llevar, como Dios quiere, que se dejen dirigir por el Espíritu Santo. Acuérdense, la palabra espíritu que tú no ves, pero que tienes que obedecer conforme a la palabra de Dios. Santo, que ama las cosas buenas, santas, buenas, ¿verdad? Benignas, agradables a Dios, que te conducen a hacer lo bueno, ¿verdad? Santo, otro punto bien importante, que no es tuyo, que todo lo que Dios te está diciendo, esto es de Dios. Que si tú desechas una palabra de esta, la estás desechando. ¿Quién está desechando? Al mismo Dios, dice el Señor. A Dios, dice el Señor, ¿verdad? Que si tú, ¿verdad? Entonces dices, tengo a Dios y sigue haciendo lo malo, sigue practicando estas malicias, viviendo en esa idolatría, en esa hechicería, ¿verdad? En esas enemistades, en esos pleitos, en esos celos, en esa gritería, en esa borrachera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esa no es la vida que a mí me agrada. Eso, ¿cómo tú vas a ser un creyente mío? ¿Cómo tú dices que me crees? ¿Cómo tú dices que tienes a Dios? ¿Y cómo aún todavía se atreven a decir, Señor, Señora? ¿Y verdad? ¿Me entiendes? Te vas y tal vez te pones de rodillas delante de una iglesia y dices, Señor, Señor. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? ¿Verdad? Que Dios quiere una iglesia obediente, que Dios quiere un creyente que dice que cree en Dios, que sea obediente a la palabra de Dios. Dios se agrada de hacedores de la palabra de Dios. Dice el Señor, antes de que tú tengas esas cosas, y no es que tú las tienes, ¿verdad?, el derecho de tenerlas, pero antes lo que tenía que deber existir de un principio en tu vida y seguir existiendo, es hacer lo bueno. Antes dice, sed benignos unos con otros, dice el Señor.
Practicar hacer lo bueno los unos con los otros. Misericordioso, ¿verdad? Dice el Señor, que seamos misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas personas, como le digo, que todavía están deseándole el mal al prójimo. Y cuando Dios dice, hagan lo bueno los unos a los otros, sean benignos, misericordiosos, que así que como cuando el Señor Jesucristo, nosotros estábamos sucios en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos perdonó. Nos perdonó, dice el Señor, ¿verdad? En Cristo, dice el Señor, para que nosotros hiciéramos cosas buenas. Ese es el propósito con el cual Dios dejó el Espíritu Santo, para que hiciéramos cosas buenas. Eso no quiere decir que tú tienes garantía, ¿verdad? De que a ti te perdona Dios y tú vas a ir y vas a seguir todavía en esas cosas, ¿verdad? En lo malo, no. Porque así como Dios te perdonó y te enseñó a dar las cosas benignas, te dio el Espíritu Santo, a ser misericordioso, entonces también Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Es lo mismo que quiere que tú también hagas, que si alguien te está haciendo daño, tú no hagas el daño, que tú hagas cosas buenas, ¿verdad? Que si alguien te maldice, tú no maldigas, ¿verdad? Que si alguien porque ya te hizo infiel, tú ya vas a ser infiel también. No, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde se queda que tú crees en Dios? ¿Por qué no le crees al Espíritu Santo? ¿Por qué sigue viviendo así? Entonces es el momento que Dios llama a un arrepentimiento, ¿verdad? A que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos, ¿verdad? A que sean misericordiosos, que así como Dios te perdonó a ti tus pecados, tus maldades, ¿verdad? Y te dio al Espíritu Santo para que tú caminaras en santidad y vivir como Dios quiere. Asimismo, Dios quiere el día de hoy que tú también perdones a los demás. ¿Verdad? Pero no con el propósito de que tú, ¿verdad? También, ¿verdad? Sigas haciendo lo malo, no, para que también el otro también haga lo bueno, lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Que tú le seas de ejemplo, ¿verdad? A los demás, dice el Señor, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Vivas esa vida del creyente, ¿verdad? Que Dios quiere, donde mora el Espíritu Santo. Es lo que Dios pide, ¿verdad? Que lo obedezcamos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo no es tuyo, es de Dios. Es de Dios, por lo tanto, tú y yo lo tenemos que respetar. Tú y yo lo tenemos que respetar y ese es el Espíritu Santo al quien, ¿verdad? Tú siempre tienes que cargar aquí en tu corazón. Que more dentro de ti porque si no, no hay respeto ni a Dios y ni a tu prójimo, ¿verdad? Por eso es que Dios quiere que aquí, porque entonces, ¿qué le vas a enseñar tú si no mora el Espíritu Santo que te está incitando a santificarte a ti, a guardarte, a taparte, ¿verdad? A respetar. Entonces, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Tú qué le vas a enseñar a los otros? Vemos, ¿verdad? ¿Me entiende? Como dice el Señor, por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué le vas a enseñar a los demás? Porque si tú no le dejas al Espíritu Santo que te enseñe a ti, que te guíe a ti, te quieres dirigir por ti mismo, quieres caminar en esa misma ceguera, ¿verdad? La cual Dios ha venido ahorita para iluminarte. Por eso la invitación es que hoy es la oportunidad que tú tienes para reconocer, ¿verdad? Que te has olvidado, que te has apartado de tus malos caminos, que te has apartado y sigues en tus malos caminos. Y hoy es la oportunidad que tú tienes para apartarte de tus malos caminos y venir a los pies de Cristo. Empezar a hacer esas obras dignas de arrepentimiento y permitirle al Espíritu Santo que te guíe, que te dirija. Empieza a hacer las cosas buenas, aparte de toda la maldad. Que Dios es grande en misericordia, que Dios es amplio en perdonar, que así como Dios me perdonó, Dios está aquí también para perdonarte y para que tú empieces de aquí en adelante a hacer las cosas como Dios quiere y vivir una vida como Dios quiere, ¿verdad? No como tú quieres, como el creyente que tiene el Espíritu Santo la vive, como Dios, ¿verdad? Lo está pidiendo, que se santifica en todas las áreas de conducirse, de vivir, ¿verdad? Para Dios solamente, ¿verdad? En esa área lo que Dios quiere. Así que la invitación es siempre que tú le permitas al Espíritu Santo morar siempre en tu vida, que te dirijan, que te instruyan, ¿verdad? Que te enseñen a hacer cosas buenas. El Espíritu Santo no te va a incitar a hacer cosas malas, a hacer cosas buenas o que te hagan daño para tu salud, ¿verdad? No, el Espíritu Santo te va a santificar. El Espíritu Santo si te ve
que tú te estás haciendo daño, ¿verdad? Que tú estás consumiendo mucha droga, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no, eso no quiere decir que también tienes que consumir poca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viendo que tú estás atado. Él viene, te saca de ahí y te dice haz cosas buenas. No lo hagas, te va a decir, ¿verdad? Porque date cuenta, si tú vas y dices, bueno, poquito, eso viene, ¿verdad? Y te hace mal a tu salud, ¿verdad? ¿Me entiendes? Te hace daño. Si tú te emborrachas, dices, no, es poquito, pero te hace daño a tu salud, porque el Espíritu Santo no te va a llevar a eso. El Espíritu Santo te va a llevar a la santidad, a algo santo, a los benignos, como dice la palabra, a lo bueno que quiere decir, ¿verdad? A obedecer solamente a Dios, ¿verdad? A que tú no te hagas daño a ti mismo, ¿verdad? Es lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? A que tú ya no camines en idolatría, a que tú ya no camines haciéndole daño a los demás, a que tú camines siempre poniendo tu confianza en Dios, tus ojos en Él, haciendo la voluntad de Él. No haciéndote otras cosas, ¿verdad? Otros dioses aquí en esta tierra, no. A Él solamente. A Él el único quien te dio la vida, que Él el único quien te está dando aún todavía la vida, ¿verdad? Que te da el aire para respirar, el que te perdona todos tus pecados, ¿verdad? Nadie más te puede perdonar, solamente Dios te puede decir. Él es el único amplio en perdonar, dice el Señor, ¿verdad? Así que yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida como lo es para la mía. Espero, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Les haya dado el entendimiento. Yo sé que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y pues a ponerla por obra, que eso es lo más importante, que la pongamos por obra, le puedo decir, ¿verdad? Oidores olvidadizos, no, hacedores de ella, busca del Señor, dice, ¿verdad? Que si usted oyó que es pecado, apártese de eso, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, dice el Señor, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y yo les hago una invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta. Se encuentra en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178. Son bienvenidos, pero siempre busquen hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, aquel que vive, aquel que reina y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Aquel quien te ha dejado el Espíritu Santo aquí para que tú te dejes dirigir por él. Ya no te dirijas por tus propios pensamientos, por lo que tu carne quiere, o lo que quiere hacer o lo que piensa hacer. No, déjate dirigir. Ve a la palabra y dile, Señor, dirígeme. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y te va a decir el Señor qué vas a hacer, ¿verdad? Así que a buscar de Dios, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga grandemente.